27 de junio de 2022. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado Hipatía y San Cirilo. En el año 2008 se inició en la isla de Malta el rodaje de una película que tuvo como título Ágora, dirigida por el cineasta Alejandro Amenábar. El ágora era el espacio público donde se daba el encuentro con la cultura, el comercio y la vida política de las ciudades griegas. Alrededor de la plaza estaban los edificios públicos principales y se daban las manifestaciones de las gentes en distintos frentes de la actividad humana. Aunque el personaje central de la película es la filósofa Hipatía de la corriente platónica, interpretada por la actriz Rachel Weisz, también actúa el santo que nos presenta la Iglesia hoy, San Cirilo de Alejandría, interpretado por el actor israelí Sami Samir. Para nosotros, en la vida de la Iglesia, Cirilo, quien fue arzobispo de Alejandría, en Egipto, en el siglo V, es tenido en gran consideración porque fue el defensor acérrimo de la doctrina que proclama a María como Theotokos, es decir, como Madre de Dios. Contrario a la posición de Cirilo, estaba el patriarca de Constantinopla, llamado Nestorio, quien abogaba por una separación total entre la humanidad y la divinidad de Jesucristo. Por eso Nestorio, cuando se refería a la Virgen María, afirmaba que ella era la madre de la naturaleza humana de Cristo, pero no se podía decir que fuera la madre de Dios. Fue necesario que se hiciera un concilio en Éfeso para que esta enseñanza de Nestorio fuera declarada herética. Posteriormente, ante la persistencia de Nestorio en su posición errónea, fue depuesto del patriarcado de Constantinopla en el año 431. Todavía se conserva una obra de Nestorio titulada El Bazar de Heráclides de Damasco, donde critica la postura de Cirilo de Alejandría y por tanto las decisiones del Concilio de Éfeso. Cirilo, con su doctrina, hizo algo impensable para la Iglesia y para la humanidad: colocar a un ser humano mujer por encima de cualquier hombre. Eso, entre otras cosas, es lo que significa la declaración por parte de la Iglesia del primer dogma mariano de la historia: María es Madre de Dios. Sin embargo, lo que la película destaca, para estar en consonancia con nuestra época, es el papel de Hipatía, una destacada filósofa y maestra, nacida en Egipto, quien fue muy relevante en el campo de las matemáticas y de la astronomía. Hipatía fue además la directora de la Escuela Neoplatónica de Alejandría, donde estudiaban los jóvenes más aventajados, tanto cristianos como paganos. A esta mujer se le atribuye el invento del densímetro, que se usa para medir la densidad de los líquidos como indicador de su calidad. Por ello está considerada como una pionera de las mujeres en el mundo de la ciencia. Igualmente, Hipatía mejoró el diseño de los astrolabios, que son instrumentos para determinar las posiciones de las estrellas en la bóveda celeste. Llegó a ser una mujer muy influyente en el gobierno de su tiempo y estuvo envuelta en los conflictos tanto religiosos como políticos y culturales. En una de esas revueltas fue asesinada cuando tenía alrededor de 60 años de edad.
Los opositores a Cirilo de Alejandría quisieron involucrarlo en la muerte de la filósofa sin tener ninguna prueba fehaciente. Uno de ellos fue el filósofo pagano Damasio, quien estando exiliado en Persia, culpó directamente a los cristianos de este crimen. Las investigaciones recientes, que no fueron tenidas en cuenta por el cineasta, afirman que el pagano Damasio se dejó llevar por el deseo de explotar el escándalo de la muerte de Hipatía, descargando la responsabilidad sobre los cristianos y más en concreto sobre Cirilo, que en ese momento era arzobispo de Alejandría y estaba en conflicto con Orestes, el prefecto romano de la época, que había sido discípulo de Hipatía. De todas maneras, los dos fueron grandes personajes. San Cirilo de Alejandría es venerado tanto en Oriente como en Occidente. En 1882, el Papa León XIII lo proclamó como doctor de la Iglesia por su aporte fundamental a la cristología y a la mariología. El argumento central de San Cirilo sigue siendo válido. María es la Theotokos, la Madre de Dios, no porque ella existiese antes de Dios o hubiese creado a Dios, sino porque Dios, por su propia voluntad, quiso nacer de mujer. Jesucristo Dios quiso nacer de María. Por tanto, María es la Madre de Dios. Terminemos diciendo que hay un asteroide descubierto en el año 1884 y un cráter lunar que llevan el nombre de Hipatía. Y junto a ese cráter hay otros cráteres bautizados con los nombres de los patriarcas Cirilo y Teófilo. Una pregunta para compartir en familia: ¿cómo es la presencia de la Virgen María en tu vida personal y en tu familia? Unámonos a esta oración de San Cirilo de Alejandría a la Virgen María al concluir el concilio de Éfeso. Te saludamos, María, Madre de Dios, verdadero tesoro de todo el universo, antorcha que jamás se apagará, templo que nunca será destruido, sitio de refugio para todos los desamparados, por quien ha venido al mundo el que es bendito por los siglos. Por ti la Trinidad ha recibido más gloria en la tierra. Por ti la cruz nos ha salvado. Por ti los cielos se estremecen de alegría y los demonios son puestos en fuga. El enemigo del alma es lanzado al abismo y nosotros, débiles criaturas, somos elevados al puesto de honor. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.